Lo que nosotros podemos aportar desde las neurociencias, y particularmente desde las neurociencias aplicadas, es que la felicidad está en el cerebro. La felicidad hay que activarla en el cerebro. La felicidad se puede observar en el cerebro, se puede detectar en el cerebro. El placer, el deseo, son estados que podemos generar a partir de lo que se denomina el sistema de recompensa en el cerebro. Sistema de recompensa que en definitiva se activa ante determinados estímulos, que generan estados de bienestar, estados de placer. Pero hay otro objetivo más importante aún, que es superador de todo esto. El estado de felicidad. Los momentos felices son estados fisiológicos del cerebro. Y eso puede ser generado por nosotros mismos. Puede ser generado por nosotros mismos. Esto es lo importante del mensaje de hoy día. Que podemos ser generadores de felicidad en nosotros y también en nuestro entorno. En las personas felices se ha detectado que un órgano del cerebro límpido, el núcleo caudado, tiene una dimensión más grande en comparación con los que no son felices. En definitiva, estamos observando incluso en la fisiología del cerebro una diferencia. Ese órgano del cerebro, esa parte del cerebro, ese núcleo caudado es más voluminoso en las personas que son felices. Por eso decimos que es posible observar el estado de felicidad analizando el cerebro. Y las personas que pierden esa capacidad de experimentar el placer, de disfrutar la felicidad, tienen un déficit de dopamina, una hormona importante, interesante, que tiene que ver con la conexión, esa pérdida, ese déficit, esa dificultad en generar dopamina, tiene que ver con la conexión con lo negativo. Conexión con lo negativo que no depende solo de que tu entorno sea negativo. En realidad, recuerden lo que hemos dicho siempre en estos lives e incluso en los programas que dictamos. Tú tienes la capacidad de observar, de percibir, pero también puedes decidir qué percibir, qué observar. Es decir, estamos ante una posibilidad de que interpretemos el entorno, de que analicemos el entorno. Y la dopamina es el neurotransmisor que se llama catecolaminérgico. Esto tiene que ver con un término muy complejo, pero es una parte importante del sistema nervioso. Pues los estímulos que producen recompensa, que producen placer, que tienen que ver con alimentos exquisitos, con situaciones que provocan diversión, con situaciones que te provocan una sonrisa, una capacidad de generar en ti mismo una posibilidad de activar justamente lo que denominamos el núcleo accumbens, otra parte del cerebro que tiene que ver con la sensación de bienestar. Y eso puede perdurar durante horas, influyendo en la conducta. Más aún, no solamente la sonrisa que se te provoca naturalmente, derivada de una broma, un chiste, sino también la autogeneración. Hasta a veces, incluso la activación muscular forzada. ¿Por qué decimos que eso te provoca felicidad? Porque te activa la generación de endorfinas. Y la endorfina provoca también esa situación de más y más dopamina, que es el estado de generación predisponente hacia la felicidad. Y la contracara de la felicidad. ¿Cuál es la contracara de la felicidad? Hay un término que se utiliza en neurociencias que tiene que ver con esa contracara de la felicidad, que es la anedonia. Anedonia. Es el polo opuesto de la felicidad. Se pierde la capacidad para experimentar el deseo, la satisfacción, la capacidad de experimentar el placer que se termina perdiendo. Y eso es típico de personas que atraviesan una depresión que puede ser temporal o que puede ser incluso crónica. Por eso es importante que trabajemos esta anedonia, que es cuando el cerebro no recibe estímulos placenteros. Y la no recepción de estímulos placenteros depende de que nosotros le demos o no le demos ese estímulo placentero. Por eso decimos que el déficit de estímulos placenteros provoca un déficit también de dopamina y eso provoca la anedonia. ¿Qué es en definitiva la anedonia? Es la incapacidad de experimentar el placer y de disfrutar. Es el aburrimiento, la desmotivación,
la angustia, incluso la depresión. Por eso decimos que el estado de infelicidad produce escasa o nula activación de los sistemas de placer del cerebro, de los sistemas de recompensa del cerebro, y un bajo nivel de dopamina, como hemos dicho recién, y eso trae como consecuencia un muy pobre desempeño de las funciones ejecutivas. En realidad, la carencia de felicidad afecta a la capacidad neurocognitiva, afecta a la capacidad decisional. Pues los sistemas de recompensa son liberadores de dopamina. Y un cerebro infeliz es un cerebro menos inteligente, es un cerebro menos ágil. El cerebro infeliz es un cerebro menos creativo. Por eso es importante trabajar este tema, ya no solamente a nivel individual, que también, sino en ámbitos como, por ejemplo, centros de estudio, colegios, universidad, y también en empresas, en organizaciones. Por eso hablamos de felicidad individual y bienestar organizacional. Un programa en el que estoy trabajando, y probablemente lo transformemos para este próximo año, 2019, en un posgrado también de felicidad individual y bienestar organizacional. Tenemos que estudiar fuertemente este tema, porque el entorno de vida que tenemos, esa situación que en todos los países ocurre, esa realidad que estamos viviendo con conflictos, con dificultades a niveles locales, a niveles de país, a niveles de región, a niveles de continente, a niveles del mundo, en definitiva, esos estados que provocarían claramente una estimulación externa hacia la infelicidad, la preocupación y la angustia, incluso en muchos casos, eso debe ser contrarrestado. Y para eso tenemos que trabajar en el ámbito individual y también en el ámbito organizacional. Debemos interiorizarnos. ¿Cuáles son los efectos positivos de las estimulaciones hacia la felicidad? En concreto, ¿cuáles son esas estimulaciones que tienen que ver con generar activación endorfínica? Por eso hablamos siempre en nuestro gimnasio cerebral, endorfínate. Esto significa todas las mañanas, un minuto de risa aunque sea forzada. El accionamiento muscular facial te provoca endorfinas. Las endorfinas te cambian la expectación del día, aunque el día sea complejo, aunque el día sea complicado. Una persona que no ríe, que no sonríe, que no dibuja permanentemente la risa en su cerebro, está afectando su desempeño y su desempeño laboral, profesional o personal. Estamos ante entonces una necesidad de empezar a trabajar este tema. Y fuertemente. Fíjense, estuve trabajando en un paper y un videíto que se los voy a enviar a todos, que tiene que ver con el momento que estamos viviendo y la felicidad. La Navidad, cerebro y felicidad. Pues lo que se ha detectado es algo interesante en una experimentación que hizo originalmente la Universidad de Copenhague, donde se investigó el efecto Navidad sobre dos grupos de personas. Un grupo al que se le llamó el grupo Christmas, ¿sí?, de Navidad, Christmas Group, y el otro, el Christmas, el no influyente en expectaciones positivas, es decir, no Christmas Group. El primero tenía los incentivos de activar emociones positivas vinculadas con la Navidad, activar situaciones de confort, de alegría con la Navidad. El segundo tenía emociones, experimentaciones incluso negativas. Y eso generó una distinta situación y se observó en el cerebro de esas personas distintas consecuencias. Incluso más, se analizó la situación que se produce en el cerebro a partir de hacer regalos propios de la Navidad y recibir regalos, circunstancia también habitual en las Navidades. Y fíjense qué interesante. El hacer regalos producía efectos cerebrales mucho más importantes que el recibir el regalo. En concreto se analizó, por ejemplo, un flujo de neurotransmisores diferentes, distintos. En quienes hacían a otros regalos, había una situación de endorfinación también, que está asociada a la energía, a los sentimientos de plenitud.
Esto aumenta la producción de endorfinas, claramente. Eso estimula la producción de dopamina. Y esa hormona, también la dopamina, aumenta ante la actividad de hacer regalo. Aumenta ante emociones positivas, ante sentimientos de placer. Y esto se observó segundos antes de realizar la compra de un regalo. Y se observó la incrementación de esa liberación de esta sustancia. Se produjo también un efecto en la serotonina, que genera una especie de sensación de bienestar, de relajación. En definitiva, lo que estamos diciendo, que podemos hacer cosas para que nuestro cerebro realmente tenga estimulaciones en un sentido de generación de emociones positivas, de favorables emociones. A medida que fue investigándose, se descubrió que el aumento de generación de estas sustancias, de la segregación de estas hormonas, me refiero a la endorfina, la serotonina, la dopamina, se va alimentando y retroalimentando en positivo esa asociación de la Navidad con circunstancias positivas, emocionalmente positivas, independientemente de las creencias o culturas de cada uno. Asociemos entonces cada vez más los eventos que tienen que ver con generar y autogenerarnos circunstancias estimulantes en este sentido. Por eso estamos entonces ante una realidad que demuestra que la felicidad, aquella estimulación que provoca más pensamiento y asunción espiritual, activa zonas del cerebro que hacen a una nueva realidad, a una distinta realidad, de una vivencia más feliz en cada uno. Aprende a ser feliz, haciendo feliz a otro, cuando haces algo por el otro. Y no quiero dejar de hacerles llegar en este live muy concreto, que requiere de un tiempo muy corto para poder ser expresado, un concepto que a mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba en la Brahma Kumaris, una universidad hindú con sede central en Londres, de un autor interesante, Ken O'Donnell, que trabajó un concepto que me parece importante decirlo: endocalidad. ¿Qué es endocalidad? Es la calidad desde adentro hacia afuera, generado por la propia persona. Es la capacidad de una persona para crear y para conservar ese estado de tranquilidad y de disposición para la acción positiva. Endocalidad, como un concepto superador, porque está ligada con valores, está ligada con el autoliderazgo emocional, y eso implica repercusiones muy fuertes en el rendimiento neurocognitivo y en la calidad de vida. Por eso apuntamos tan fuertemente a la generación de capacidades de autoliderazgo emocional. El autoliderazgo emocional, todos podemos lograrlo, porque todos podemos generar en nosotros una orientación, una dirección, un liderazgo de nuestras propias emociones. Podemos ponerle un signo positivo a las emociones. Podemos resignificar aquellas que nos afectan. Y esto nos trae entonces una reflexión final. Feliz cerebro en esta feliz Navidad. Quiero ahora sí contestarles o analizar algunas de las preguntas que me están incorporando aquí, porque me parece importante que las veamos y las trabajemos. A ver, sí, Diana, efecto, sin duda, confianza. Provoquemos en nosotros una nueva realidad, ¿sí? La confianza en uno mismo también tiene que ver con el estado de felicidad. Y por cierto, algunas reflexiones que me hacen, independientemente del entorno. Quiero insistir con esto a raíz del comentario que están haciendo. Independientemente del entorno, independientemente de la dificultad del entorno, independientemente de los condicionamientos que muchas veces tenemos en nuestra propia actividad, incluso en nuestra propia vida, podemos transformar. Porque la transformación arranca, inicia, comienza primero desde adentro. Desde adentro, y eso provoca el afuera. Desde adentro, porque eso provoca el cambio positivo. Estamos entonces ante un desafío. Quiero trasladarles a todos los que han participado en estas reuniones que hemos tenido durante este año, quiero trasladarles concretamente un deseo inmenso. Que seamos capaces todos
de percibir aquello que nos impulsa, que nos estimula, que nos provoca estados de satisfacción, de felicidad. De nosotros depende que la percepción sea positiva. De nosotros depende resignificar aquellas que no lo son tanto. Hagamos una reflexión y les propongo que antes de las 12 de la medianoche del próximo 24, hagamos una meditación profunda sobre lo que hemos hecho en este año, sobre lo que queremos hacer el año próximo, sobre hacia dónde queremos ir el año próximo, pero definámoslo en positivo y empecemos a transitar una vida diferente. Comenzando por las mañanas, recuerden, 1 minuto de risa todas las mañanas. Aunque sea forzada, no importa. Todas las mañanas te levantas y 1 minuto de risa cambiará tu vida. Como muchos me han comentado que hemos cambiado la vida luego de tu tan simple ejercicio de 1 minuto de risa. Quiero llegar entonces a todos ustedes con este mensaje. La felicidad se construye en el cerebro. Ya les acercaré a todos un mini book que hemos escrito sobre este tema para que amplíen conceptos, para que amplíen sobre esto, para que investiguen y vean. Y ya les llegará alguna información de algo más importante que haremos sobre la felicidad, porque amerita que podamos hacerlo. Gracias a todos y realmente me cuesta despedirme, pero debo hacerlo. Será hasta el próximo año y espero que el próximo año comience para ustedes con toda la felicidad que todos merecen, pero también con una reflexión. Podemos autogenerarnos ese estado de felicidad que buscamos. Tomemos la decisión de hacerlo. Esto es lo importante. Gracias a todos. Será hasta el año próximo. Un abrazo.